La tierra era tranquila, vasta e implacable, donde un solitario granjero cultivaba sus campos sin más compañía que la tierra y el viento. Un hombre endurecido por años de soledad, pero ablandado por el anhelo secreto en su corazón de algo más que el ritmo interminable de la siembra y la cosecha. Su granja se encontraba en el límite del territorio apache, una zona fronteriza donde pocos se atrevían a establecerse. Pero había elegido este lugar porque era donde la tierra le hablaba con más claridad. Una tarde fatídica, mientras el granjero recogía leña cerca de un arroyo rocoso, escuchó el grito desesperado de alguien que sufría. Siguiendo el sonido, se topó con un joven guerrero apache, apenas mayor que un niño, que yacía herido, con el costado atravesado por una flecha y las fuerzas desvaneciéndose con cada respiración. El granjero sabía que ayudarlo significaba correr un riesgo, pues tocar la vida de un apache era provocar la ira de la tribu. Sin embargo, su humanidad no le permitió alejarse. Con cuidado, llevó al niño de vuelta a su cabaña, lo tendió sobre su lecho de paja y comenzó la ardua tarea de extraer la flecha. La noche cayó pesada, llena de los gemidos del niño y las oraciones susurradas del granjero. Pero poco a poco, a lo largo de los días siguientes, el niño comenzó a recuperar las fuerzas. El granjero le dio de comer caldo de frijoles y hierbas, le vendó las heridas con un paño limpio y le contó historias de cómo plantaba semillas que crecían fuertes contra viento y marea. Poco a poco, la confianza floreció entre ambos, y el niño reveló que era hijo de un gran jefe apache, emboscado por una banda rival mientras cazaba. La gratitud ardía en sus ojos oscuros al recuperar la voz, prometiéndole al granjero que su bondad no sería olvidada, aunque éste la desestimó con un gesto, pensando que nada saldría de ello. No podía negar el extraño vínculo que sentía, como si salvar al niño hubiera unido sus destinos. Una mañana, el muchacho tuvo fuerzas para montar, y el granjero le dio su propia yegua, observándolo galopando de regreso hacia las montañas lejanas, mientras una sombra se desvanecía en la niebla. Solo de nuevo, el granjero pensó que nunca lo volvería a ver, ni a ningún apache, pero en el fondo sintió un cambio, como si el destino mismo lo hubiera notado. Los días se convirtieron en semanas, el granjero regresó a sus rutinas, los campos clamaban por su sudor, y las noches se llenaron, solo con el crepitar de su fuego. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Era el amanecer de una fría mañana, cuando oyó un lejano retumbar de cascos, y su corazón se encogió de miedo de que tal vez los enemigos cabalgaran para cobrar venganza. Al salir, vio una escena que lo dejó sin aliento. Una banda entera de jinetes apaches, barriendo la llanura como una marea de fuego y viento. A la cabeza cabalgaba el muchacho que había salvado, ahora completamente restaurado, y a su lado una imponente figura adornada con plumas de águila, cuya presencia exigía reverencia. Las manos del granjero temblaban, inseguro de si esto era salvación o perdición, pero los jinetes no venían armados. Se detuvieron ante su humilde granja, y el muchacho saltó, abrazándolo con la intensa gratitud de quien ha recuperado la vida. Entonces el jefe desmontó, con la mirada oscura y penetrante, y pronunció palabras que cambiarían la vida del granjero para siempre. «Salvaste a mi hijo», dijo el jefe con voz profunda como un trueno. «Y por eso, eres un hermano para mí y para mi pueblo. Vida por vida, pero más que eso, me devolviste la sangre de mi sangre. Ya no estarás solo». A su señal, los jinetes se separaron, y tras ellos llegó una procesión como nunca antes había visto el granjero. 20 jóvenes, radiantes como el amanecer, avanzaron, ataviadas con los adornos de su tribu, con el cabello ondeando como ríos negros, la mirada audaz y sin miedo. El jefe les hizo un gesto, con una voz que transmitía orgullo y somnolencia. «Estas son hijas de mi pueblo, fuertes y hermosas. Elige a una para que sea tu esposa. Porque un hombre que salva a un hijo merece una familia propia». El granjero se quedó paralizado, con el corazón latiendo con incredulidad, su soledad, el vacío de sus años y el silencio infinito de sus noches, todos ahora enfrentados a una elección que nunca había imaginado.
Ante él se alzaban 20 futuros posibles, cada uno con una mirada que parecía traspasarle el alma. Y en ese momento, bajo el cielo ancho e infinito, la historia de un granjero solitario emparejado, el vínculo entre desconocidos, estaba a punto de dar un giro que resonaría a través de generaciones. El corazón del granjero latía con fuerza en su pecho mientras miraba a las 20 mujeres que estaban frente a él. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad, orgullo y fuerza silenciosa, cada una representando no solo la belleza, sino el peso de una cultura y una promesa de pertenencia. Había vivido su vida en silencio, hablando solo con la tierra y el viento, pero ahora 20 pares de ojos exigían una respuesta. Y el jefe, alto e imponente, esperó sin impaciencia, sabiendo que tal decisión no podía tomarse a la ligera. Las manos callosas del granjero, acostumbradas al arado y al hacha, temblaban al recordar los años que había soportado en soledad, soñando con una voz que lo saludara al amanecer, con risas que ahuyentaran el silencio de las noches de invierno, con calor junto a su hogar cuando el viento aullaba afuera. Uno a uno, los miró a los rostros, viendo no solo su belleza, sino también el fuego en sus espíritus, el orgullo de su linaje y la silenciosa promesa de fortaleza. Su corazón se sintió atraído por una que iba un paso por detrás de los demás. Su mirada firme e inquebrantable, pero con una profunda dulzura que hablaba al vacío interior de él. No buscó su mirada con audacia como algunos, ni la esquivó con timidez como otros. En cambio, lo recibió con la calma de quien se conoce a sí misma y su valor. Sin darse cuenta, sus pies lo llevaron hacia ella, su voz rompiendo el silencio al susurrar, ella. Los ojos del jefe brillaron con aprobación, pues había observado atentamente y sabía que la elección del granjero no provenía solo del deseo, sino de algo más profundo, el reconocimiento de un alma que podía anclarse en la suya. La mujer dio un paso al frente, con la cabeza bien alta, y los demás no protestaron, pues a su manera el destino había hablado. El jefe puso la mano sobre el hombro del granjero y dijo, «Desde hoy no estás solo. Eres pariente de mi pueblo. Vivirás, no como una sombra en el límite de nuestras tierras, sino como un hombre entre nosotros». Y así la vida del granjero se transformó. Los días siguientes se desarrollaron como un sueño que jamás se había atrevido a imaginar. La tribu lo recibió con cautelosa curiosidad. Los niños reían mientras corrían en círculos a su alrededor, los ancianos observaban con ojos conocedores, los guerreros lo ponían a prueba con preguntas y sutiles desafíos. Su novia, cuyo nombre era Ayana, que significa flor eterna, se mudó a su cabaña, trayendo consigo la calidez de un hogar que él nunca había conocido. Al principio, su vínculo se basaba en el respeto y la distancia, pues ella pertenecía a un pueblo con sus propias costumbres y él era un forastero. Pero poco a poco, mediante el trabajo compartido y las miradas tácitas, comenzaron a tejer un tapiz de confianza. Ella le enseñó palabras en su idioma, enseñándole a escuchar el bosque, a leer las huellas de los animales, a comprender el ritmo de la naturaleza, como lo habían hecho los apaches durante siglos. A cambio, él le enseñó la paciencia de la agricultura, a extraer vida de la tierra árida, a construir con sus manos, a protegerlos a ambos de las tormentas. Las noches junto al fuego se convertían en momentos de silenciosa revelación, cuando la risa rompía la barrera de lo desconocido y la ternura reemplazaba la vacilación. Sin embargo, su felicidad no estuvo exenta de pruebas. Otros colonos, amargados y envidiosos, susurraban sobre la traición, advirtiendo que no podría haber paz entre el granjero y el apache. Tribus rivales ponían a prueba la fuerza del jefe, y había momentos en que el granjero se alzaba hombro con los guerreros en defensa de quienes se habían convertido en su familia. Cada batalla, cada lucha, lo forjó aún más como algo más que el hombre solitario que una vez había arado un campo en silencio. Se convirtió en un puente entre dos mundos, un hombre de la tierra y del espíritu, unido por el amor y la lealtad. Tiana, feroz pero gentil, se convirtió en la luz de sus días, y pronto su unión floreció en la alegría de los niños, su risa llenando la cabaña donde antes solo habitaban ecos.
El granjero se sentaba a veces al borde de su campo, viendo el sol hundirse en el horizonte, con su hijo a su lado, y recordaba el día en que el destino le había pedido que eligiera, cuando 20 novias se presentaron ante él, y comprendió que su vida había sido escrita mucho antes de ese momento, llevándolo a Yana, a una familia, a un legado. El jefe, orgulloso y agradecido, lo visitaba a menudo, con su voz aún firme, aunque la edad le tocaba el pelo, y le decía al granjero que salvar una vida había salvado muchas, porque la paz entre sus mundos había arraigado gracias a su elección. Y así, el solitario granjero que una vez solo conoció el silencio de su tierra se convirtió en un hombre recordado no por su soledad, sino por su valentía, su compasión y la simple pero profunda verdad de que un solo acto de bondad puede repercutir a través de generaciones. Su historia perduró, contada alrededor de fogatas, susurrada entre familias, llevada en los corazones de sus hijos y los hijos de sus hijos. Una historia de cómo la soledad fue reemplazada por el amor. Como un extraño se convirtió en pariente. Y como el destino a menudo acecha a la sombra de una decisión que no esperamos tomar.